Cuando yo llego acá, entro, vengo, me quedo en la sala de estar, porque yo llego temprano, llego como a las 11:30, ponele siempre. Ahí nos quedamos conversando. Las nutricionistas siempre a la gente, yo soy diabética, nos dan una colación, una compota, cosas así, comemos algo. Y después entramos, nos pesamos, porque te tenés que pesar, tanto en la entrada como en la salida. Nos vestimos, porque te ponen el gorrito, los zapatones, el tapaboca. Después te sentás, viene la enfermera, te toma la presión, que es lo primero que hace. Después te pincha, ¿tá? Y ahí te conecta. Y ahí quedás hasta las 4 horas. Y mirás tele o charlas o lo que sea, las 4 horas, lo que te desenchufan, digamos. Te pesás de nuevo para ver cuántos kilos perdiste. Y ahí después te vas. Ella es Estefanía, y lo que cuenta es la rutina que realiza cada vez que asiste a hemodiálisis. Su historia comenzó con un diagnóstico inesperado que transformó su vida por completo. La llevó a formar una segunda familia con los médicos, enfermera y otros pacientes del hospital con los que comparte sus horas de tratamiento. Estás escuchando Más Cerca, un podcast del Centro de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital de Clínicas para conectar la historia de pacientes de la unidad de nefrología. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, mi nombre es Estefanía, tengo 37 años. Hace como 2 años empecé en hemodiálisis. Antes trabajaba en la administración de empresas, ahora ya no, porque con el tema de la enfermedad no me da el cuerpo, la mente tampoco. Entonces decidí no trabajar más por ahora. En realidad, a mí se me diagnosticó con la enfermedad renal en febrero del 2024. Por un análisis que me hice no tenía ningún tipo de síntomas, o sea, seguía mi vida normal. Y un día me desperté y le dije a mi madre que quería hacer un análisis general de mí, porque ahí había algo que yo sentía que no estaba bien. Y ahí me descubrieron que tenía un riñón más chico que el otro. Y después que mi función renal aumentó de un mes para otro demasiado rápido. Entonces ahí fue cuando me mandaron para el Clínicas. Y descubrieron que sí, que realmente tenía casi para estar internada, digamos, porque me dejaron como 2 meses internada. Ahí porque ya soy totalmente asintomática, entonces no sentía nada. Que yo tuviera un riñón más chico que el otro, en otros análisis anteriores no había salido, no se habían percatado por ahí o no lo habían notado, pero tampoco nunca me trajo mayores problemas. El tema es que ahora se ve que había traído más problemas porque el otro riñón tenía una función renal creo que de 17%, una cosa así. Ya había bajado demasiado el que debería estar funcionando un 110%, por decirlo de una forma. Estuve internada 2 meses. El mundo de Estefanía cambió luego de esa internación. Su vida cambió, sus hábitos, su dieta, sus vicios, su organización diaria. Todo sucedía al mismo tiempo mientras además trataba de comprender el alcance de su enfermedad. Estefanía lo supo de inmediato, pero entenderlo es otra cosa. Cuando yo salí de la internación, salí con que mi vida había cambiado. O sea, yo tenía que cambiar muchos hábitos que tenía, tanto alimenticios como otros. Ponele, yo era fumadora, tuve que dejar el cigarro, porque también te tapa las venas y un montón de cosas más que a veces uno no le da tanta importancia cuando no tiene otra enfermedad. Y también a descubrir que mi vida ya no iba a ser la misma porque dependía de una máquina. O sea, literalmente dependo de esa máquina para vivir. En la internación a mí lo que me hicieron incluso fue enseguida la fístula. O sea, yo me ingresé, me estuvieron analizando, me hicieron estudios para ver cuál era el motivo de la enfermedad. Y ahí ya me internaron, me hicieron la fístula, porque yo la necesitaba urgentemente. O sea, primero arranqué con un catéter en el cuello y ahí empezaron a dializar para poder bajar el potasio y para poder limpiarme las toxinas del cuerpo, que no estaba pudiendo liberar esas toxinas y necesitaba urgente porque tenía todos los niveles muy elevados. Entonces fue ahí cuando entendí que mi vida había cambiado. Cuando recién me hice la primer diálisis,
fue como que caí en la realidad de que ya no iba a ser lo mismo. En un principio pensé que me lo tomé como algo normal, hasta ese momento que ahí sí tuve que empezar a ir al psicólogo, un montón de cosas, porque no. Mi cerebro, por decirlo de una forma, no lo estaba entendiendo demasiado bien. Para mí era normal. O sea, en ese momento fue como que entré en un estado de shock, hasta que caí en la realidad. Cuando un paciente debe dializarse, la primera de todas las decisiones es elegir qué tipo de diálisis. Decidí hemodiálisis porque para mí, primero que es como más, en cierta forma, agresiva, como que te limpia más agresivamente la sangre, porque es directa. Y segundo, que iba a tener una vida más, podía ir a hacer playa, podía hacer un montón de cosas que con la peritoneal no, porque como es un catéter lo tenés que cuidar un poco más. La fístula, como está dentro de la piel, uno puede hacer su vida normal. O sea, su vida normal en el sentido de ir a la playa o hacer otras actividades que por ahí no tenés que cuidar tanto ese catéter. Antes de continuar con la experiencia de Estefanía con la hemodiálisis, expliquemos brevemente de qué se trata la fístula. En términos sencillos, es una conexión quirúrgica que se realiza entre una arteria y una vena, generalmente en un brazo. Queda bajo la piel, en la superficie, y al palpar la zona se puede sentir la vibración de la sangre al pasar a alta presión. Vos cuando la tocas, que es el flujo que sentiste, es que fluye mucho más que una vena normal. O sea, el flujo de ella va más rápido. El objetivo de la fístula es desviar el flujo de sangre de alta presión de la arteria hacia la vena para que esta última se dilate, se fortalezca y pueda soportar las punciones repetidas necesarias para filtrar la sangre en la máquina de hemodiálisis. Queda como un poquito más grande para que pueda entrar la aguja y poder realizar lo que se llama la diálisis, limpiar la sangre, sacarla y meterla para limpia. Y lo que hace es eso. Y Estefanía fue conociendo algunos detalles que ayudan al tratamiento. Vos tenés que hacer ejercicio con la mano cuando te la hacen, para que ella pueda agrandarse y no se tape. O a veces, viste, también a mí me operaron, después que me hicieron la fístula, me operaron otra vez para cerrar lo que les llaman las colaterales. Son tipo agujeritos que se abren dentro de la misma, que te roban flujo y eso no hace que puedas dializarte bien. Y hay que cuidarla también, ¿no? Porque si haces mucho peso con esa, la puedes tapar y te tienen que hacer una nueva. Más allá de que esté adentro de la piel, la tenés que cuidar. En el lugar de la fístula, lo que hace, si la fístula crece para arriba del brazo, digamos, llega hasta cierto punto, ponele, yo la tengo en la muñeca, de la muñeca hasta el codo, pueden pinchar donde quieran, donde está la fístula, por supuesto. Y ahí pinchan donde las enfermeras la sienten. Para Estefanía, el tratamiento de diálisis trasciende lo puramente físico. Es un proceso donde la aceptación mental debe caminar a la par de la respuesta del organismo para evitar complicaciones adicionales. Es clave evitar frustraciones y en eso ayudan sus compañeros de sala, que lejos de ser solo pacientes, son su segunda familia. Un espacio de convivencia y apoyo mutuo durante esas horas de conexión. Yo vivo en Salinas, ¿tá? Y vengo de clínicas porque es donde yo me siento más segura. O sea, porque me trataron desde el primer día y es como que mi cuerpo a veces es medio raro y hace cosas raras. Entonces decidí quedarme acá porque me siento más segura. Yo vengo, estoy 3 veces por semana, 4 horas. Ahí yo me saco el líquido que traigo, digamos. A veces es 1 litro, a veces 2 litros, o a veces 3. Ahí estoy las 4 horas y me voy. Me voy enseguida si me siento bien. A veces me baja la presión y espero hasta estabilizarme, si no salgo muy mareada. Pero no es algo que sea muy pesado de llevar, sino que es más, capaz que te juega más psicológicamente que lo que es en sí el tratamiento. Es como más psicológico. Hay personas que realmente la pasan mal porque no se entiende por qué llegaron a eso, o muchas cosas que juegan en contra, entonces o les baja la presión o porque están negados al tratamiento. Yo lo que aprendí acá fue que son dos cosas iguales, tanto la mente como el cuerpo necesitan ir a la par. Si vos estás negado al tratamiento, siempre te va a dar algún problema. Ahora, si vos lo aceptás como tal, lo llevas mejor en ese sentido. Porque si no, se te complica un montón más.
y la fístula se puede tapar, más allá que parezca que no, pero la mente juega un papel importante en todo tipo en el cuerpo. Entonces uno necesita hacer un equilibrio. Obviamente, como cualquier persona, yo a veces me bajoneo, a veces tengo que ir más seguido al psicólogo, obviamente me cuesta un montón porque tampoco es que pueda hacer todo lo que quiero, entonces eso me frustra, entonces también tengo que volver atrás, pensar de nuevo y volver a retomar a donde estaba. Entonces es como un camino muy tedioso en ese sentido. La convivencia con los compañeros es buena, en realidad, porque como todos pasamos por lo mismo, es como que cada uno se da una contención que por ahí afuera no la vas a conseguir. Porque vos me podés decir, sí, yo te entiendo o te acompaño en ese sentimiento, pero no vas a sentir lo que yo estoy sintiendo porque no lo estás pasando. Y es lógico y es totalmente aceptable. Pero otro compañero que está en la misma situación que tú sabe los miedos que puedes llegar a tener o te aconseja o te tira para adelante, porque hay gente que ha estado a 19 años en diálisis que obviamente un poco más de sentido para darte a vos o fuerza o algo lo va a tener, aunque para ellos también sea complicado. Como todo, igual a veces hay roces o no, porque somos todos personas y a veces estamos más sensibles que otras veces, pero en realidad, por ejemplo, en el grupo que yo estoy desde que arranqué, no lo cambiaría por nada porque me encanta, me llevo bien con todos y no, está todo re bien en ese sentido. Cada uno tiene su tele, sus auriculares y todo, entonces uno se copa mirando series o hay gente que mira partidos de fútbol y entonces es como que cada uno está en la suya. O también muchas veces hablamos entre nosotros o con las enfermeras. Yo, por lo menos, yo lo siento como mi segunda familia. O sea, yo a las enfermeras incluso le he contado cosas que por ahí no cuento afuera y se ríen, o a mis compañeros. Es como una familia más, que lo hacen menos pesado. O a veces festejamos los cumpleaños de cada uno o de los cumpleaños de las enfermeras entre todos. Y es como que eso no te hace entrar en la realidad de que estás acá para hacerte un tratamiento, sino es como que, vine acá y estoy pasando el rato, no sé, estoy trabajando 4 horas, ponele. Entonces como que se pasa bien. De las 4 horas, cuando salgo a las 4 horas, sí, salgo muy cansada. Yo llego a mi casa y duermo hasta el otro día, no me levanto. Y más cuando me sacan mucha agua, peor todavía, o sea... A veces incluso me voy media boleada, sobre todo los días de calor, que parece que ando pisando entre las nubes en vez de estar en cosa. Entonces ahí sí llego a mi casa, me acuesto y no me levanto más hasta el otro día, no sabes de mí. Y ahora a la vez nos pusieron fisioterapia. Cuando estamos conectados, viene el fisioterapeuta, te hacen hacer ejercicio mientras estás conectada, te hacen distender, mover las piernas. Y eso también te ayuda a pila a que la gente hay mucha gente que le cuesta moverse. Eso es un montón que hizo que la gente se sintiera mejor. Antes de su diagnóstico, Estefanía trabajaba de administrativa. Pero el avance de la enfermedad, la exigencia del tratamiento y una complicación cardíaca la llevaron a enfrentar un agotamiento físico y mental que la obligó a priorizar su bienestar y dejar su empleo. Yo cuando trabajaba de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Cuando empecé con esto, 2 días a la semana, martes y jueves, yo en el trabajo me lo daban libre, ellos no tenían problema, aparte hacía 10 años que trabajaba con ellos. Pero claro, llegó un momento que me empecé a cansar yo mentalmente y a veces tenía que venir por otros estudios, entonces tenía que faltar más y no me parecía justo ni para el trabajo ni para mí estar constantemente presionándome. Ponele en junio del 2024, a mí me operaron a corazón abierto. Y ahí también estuve como casi 2 meses internada y era de nuevo faltar, entonces dije no. Y tenía que tomar una decisión y dije, lo mejor es que por ahora me quede tranquila. El gobierno te da una pensión a los que están por enfermedad, están en hemodiálisis, te la dan casi enseguida o la solicitas ahora y te la dan ahora porque no es algo que obviamente no te vayas a curar enseguida, eso es una lógica. Entonces esa pensión te la dan y te la recibís cada 3 años. O sea, a los 3 años la tenés que renovar de nuevo. Entonces yo decidí por ahora la pensión porque yo pienso volver a trabajar en algún momento, pues si no me aburro, pero Y de acá en adelante, el anhelo de Estefanía es lograr una vida lo más normal posible, o lo más parecido a su vida antes de la enfermedad.
Para eso, el paso siguiente es el trasplante, que entre otras cosas le permita liberarse de la diálisis. Pero antes de pensar en el tratamiento, deberá superar otro obstáculo. De todas formas, parece tranquila, porque en todo este proceso sabe que no está sola. Yo ahora en este momento estoy siguiendo un tratamiento para adelgazar, ¿tá? Que me lo propusieron acá para poder lograr el peso que se necesita para el trasplante. Porque cuando uno es más flaco, el riñón agarra más, o sea, agarra mejor. Y después tengo como que hacer mi vida normal una vez que me trasplanten, poder volver a mi vida no normal, porque obviamente no va a ser como antes, porque viste que uno tiene que cuidar el riñón, te volvés una cajita de cristal, por decirlo de una forma. Al no tener defensas puedes agarrar cualquier tipo de enfermedad. Entonces es como estás ahí en el medio, seguís como teniendo esas limitaciones, pero no tanto como que, tengo que ir a hacerme el tratamiento, tengo que dejar de hacer tal cosa porque voy a hacerme el tratamiento. Pero sí te tenés que cuidar, o sea, tu vida obviamente nunca va a volver a ser la misma. Escuchando a Estefanía, queda claro que el tratamiento es un todo. No se trata solamente de lo que sucede al cuerpo ni los procesos químicos. La cabeza juega su partido y el acompañar el proceso es parte fundamental del tratamiento. La persona antes que el paciente. Acá me dan mucha contención. Más allá de que se ocuparon del problema, también se preocupan por la persona. Se ocupan tanto tuyo de la enfermedad como psicológicamente. Tanto los médicos como las enfermeras es como que no te tratan como una persona enferma, sino te tratan como un ser humano. O sea, como una persona normal. Obviamente que estás en tratamiento, pero no te hacen sentir como que estás enfermo, sino como que te hacen sentir bien y eso te ayuda un montón psicológicamente. A mí me ayudó un montón. Hasta aquí la historia de Estefanía. Esto fue Más Cerca, un podcast del Centro de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital de Clínicas para conectar la historia de pacientes de la unidad de nefrología.